Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a empezar a compartir pantalla. Estamos ingresando a la semana 13. En esta semana vamos a tratar de los seguros de aviación y los reaseguros. ¿Ok? Para ello tenemos los siguientes recursos, ¿no? Vamos a ver los conceptos de seguro de aviación, la reseña histórica, los convenios internacionales, las definiciones, coberturas, cláusulas, tipo de póliza, ¿no? Todos los tipos de seguro de aviación que existen. El reaseguro, los principios generales del contrato de reaseguros, las características, su clasificación jurídica, el mercado de reaseguros, formas principales de reaseguros y los tipos de contratos de reaseguros existentes. Tenemos en esta semana los recursos del seguro de aviación y reaseguros. También tienen una pequeña reseña histórica del seguro de aviación. Ahora vámonos con las tareas. Esta semana tenemos 3 tareas: la cafetería virtual, el foro de discusión y la asignación. Van a haber 2 controles de lectura, por eso es que no hay reflexión. Uno obviamente por aviación y el otro por reaseguros. Veamos qué es lo que pide la tarea en lo que respecta a la cafetería virtual. Dice: diferencias entre los contratos de reaseguro y los de seguro. En esta semana analizamos 3 aspectos fundamentales por las que distinguimos las diferencias entre los contratos de reaseguro y los de seguro. Explique uno brevemente y brinde 2 ejemplos. Luego tenemos el foro de discusión. Dice, describe un siniestro de aviación precisando qué coberturas se habían activado en el supuesto que hubiera estado debida y completamente asegurado. Publique sus respuestas en el foro de discusión 13 hasta mediados de la semana. Y la asignación, dice, le pedimos que realice un resumen o mapa conceptual que represente los principales conceptos del seguro de aviación desarrollados en el recurso de lectura principal. Puede complementarla con investigación adicional. Ojo, acá nos está pidiendo una reseña histórica del seguro de aviación. Acá lo que se tiene que desarrollar es un mapa conceptual, un resumen, donde estén los principales conceptos del seguro de aviación que se están desarrollando en esta semana de acuerdo al recurso de lectura principal que se les está brindando. ¿Ya? Eso es lo que pide la asignación. Como siempre, eh, la cafetería virtual y el foro de discusión, máximo día de entrega es el día miércoles, ¿ya? Y la asignación es hasta el día domingo en la mañana. Los controles de lectura ustedes los pueden dar hasta los días domingo, hasta las 11:30 de la noche. Tome sus providencias y sus precauciones para que el tiempo no les gane. Ok, vamos a empezar viendo lo que es el seguro de aviación. Un ratito.
¿Ok? Seguro de aviación. Una breve historia, ¿no? En la historia de la aviación moderna es compleja, ¿no? Durante siglos se dieron tímidos intentos por alzar el vuelo, fracasando la mayor parte de ellos, pero, pero ya desde el siglo XVIII, el ser humano comenzó a experimentar con globos aerostáticos que lograban elevarse en el aire, pero tenían el inconveniente de no poder ser controlados. Ese problema se superaría en el siglo XIX con la construcción de los primeros dirigibles que sí permitían el control. A principios de ese mismo siglo, muchos investigaron el vuelo con planeadores, máquinas capaces de sustentar el vuelo controlado durante algún tiempo. Y también se comenzaron a construir los primeros aeroplanos equipados con motor, pero que, incluso siendo impulsados por ayudas externas, apenas lograban despegar y recorrer unos metros. No fue hasta principios del siglo XX cuando se produjeron los primeros vuelos con éxito. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en un avión controlado. No obstante, algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizó su vuelo el 13 de septiembre de 1906. A partir de entonces, las mejoras se fueron sucediendo y cada vez se lograban mejoras sustanciales y que ayudaron a desarrollar la aviación hasta tal y como la conocemos en la actualidad. Los diseñadores de aviones se siguen esforzando en mejorar continuamente las capacidades y características de estos, tales como su autonomía, velocidad, capacidad de carga, facilidad de maniobra o la seguridad, entre otros detalles. Las aeronaves han pasado a ser construidas de materiales cada vez menos densos y más resistentes. Anteriormente se hacían de madera, en la actualidad la gran mayoría de aeronaves emplea aluminio y materiales compuestos como principales materias primas en su producción. Recientemente, los ordenadores han contribuido mucho en el desarrollo de nuevas aeronaves. Vamos a ver unas definiciones en este seguro. Accidente significa cualquier accidente o serie de accidentes provenientes de un solo suceso. Unidad significa una parte o un montaje de partes, incluyendo cualquier submontaje de la aeronave a la cual le ha sido asignada una vida de reacondicionamiento general, overhaul life, como una parte o un montaje. Sin embargo, un motor completo con todas sus partes, normalmente adherido, cuando es removido por razón de una vida de reacondicionamiento general o reemplazo, constituirá al mismo tiempo una simple unidad. Vida de reconocimiento general, overhaul life. Significa la cantidad de uso, tiempo operacional y o calendario, el cual, de acuerdo con el certificado de aeronavegabilidad, determina cuánto debe dársele mantenimiento o reemplazo general de una unidad si se requiere. Costo de la vida de reacondicionamiento general. Significa el costo de la mano de obra y material que son o en que podrían incurrirse en el mantenimiento o reemplazo, cualquiera que fuese necesario, a la terminación de la vida de reacondicionamiento general. Y vemos un aterrizaje de una línea aérea peruana en Jauja. Esto fue un accidente donde lamentablemente pues el avión sufrió un pequeño percance, ¿no? Y se incendió. Felizmente los pasajeros, ¿no? Ahí se ven los pasajeros que están caminando, lograron evacuar la nave a tiempo.
está el detalle de este accidente, ¿no? Un avión comercial de la aerolínea Peruvian Airlines con 141 pasajeros a bordo se ha incendiado este miércoles al aterrizar en el aeropuerto de Jauja, situado en los Andes peruanos, sin que ninguno de los viajeros ni tripulantes resultara herido, informó la compañía aérea en un comunicado. Peruvian Airlines ha explicado que el avión giró hacia el lado derecho cuando aterrizó en Jauja alrededor de las 4:30 hora local, y eso provocó que se saliera de la pista, pero gracias a la pericia del piloto se evitó un percance mayor. El avión incendiado es un Boeing 737-300 que realizaba el vuelo 112 de Peruvian Airlines entre Lima y Jauja, y cuyo despegue desde el aeropuerto limeño Jorge Chávez se había realizado poco después de las 15:30 hora local. Continuamos con las definiciones. Privado y placer significa el uso por razones privadas y de placer, pero no el uso para cualquier negocio o profesión ni para renta o remuneración. Negocio significa los usos establecidos en privado y placer y el uso por razón del negocio o profesión del asegurado, pero no el uso por renta o remuneración. Comercial significa que los usos establecidos en el privado, placer y negocio y el uso por el traslado de los pasajeros del asegurado, equipaje acompañando a los pasajeros y carga por renta o remuneración. Alquiler significa alquiler, arrendamiento, fletar o charter o renta por parte del asegurado a cualquier persona, compañía u organización para uso privado, placer y negocio. Solamente cuando la operación de la aeronave no está bajo el control del asegurado. Alquiler por cualquier otro motivo no está asegurado bajo esta póliza, a menos que sea declarado específicamente por el asegurado bajo el párrafo usos especiales de alquiler en la cédula. Las cuatro anteriores definiciones constituyen los usos normales y no incluyen instrucción, acrobacia, cacería, patrulla, control de incendios, lanzamiento intencional, fumigación o derrotamiento de cualquier cosa, cualquier forma de vuelo experimental o de competencia, así como de cualquier otro uso, involucrando peligro anormal. Pero cuando se otorgue cobertura, se deberán dar detalles de dichos usos en la cédula bajo el renglón usos especiales. Vuelo significa desde el momento en que la aeronave se mueve para elevarse mientras esté en el aire y hasta que la aeronave complete su aterrizaje. Taxeo significa el movimiento de la aeronave bajo su propia fuerza que no sea en vuelo como se define. El taxeo no se juzgará que sea solamente por razón de un paro temporal de la aeronave. Anclado significa en el caso de aeronave designada para acuatizar mientras la aeronave esté a flote y no esté en vuelo o en taxeo como se define, e incluye los riesgos de lanzamiento y viraje. En tierra significa mientras la aeronave no esté en vuelo o en taxeo o anclado. Seguimos con la definición de usos. Comercial: aeronaves dedicadas al tráfico regular, es decir, con itinerario establecido de pasajeros y o carga con propósitos de explotación lucrativa. Aerotaxi: aeronaves dedicadas al transporte de pasajeros y o carga con fines de explotación lucrativa, pero sin poseer un itinerario establecido, transporte no regular. Ayuda industrial: involucra aeronaves usadas u operadas por empresas, personas jurídicas, en relación con la conducción de sus negocios para transporte de su personal, invitados y carga de poco volumen. No se permite cobro alguno por ese transporte. En ayuda industrial debe incluirse búsqueda de cardúmenes o propaganda aérea. En el caso de helicópteros se puede excluir o cobrar primas adicionales, hincado de pilotos, helicóptero tendido de cables, salvataje, bomberos, carga colgante, etc. Particular: aeronaves de propiedad de personas naturales, tales con fines, usadas con fines de placer o en relación con la actividad de negocio del propietario. Los pasajeros no deberán ser transportados sujetos a pago de suma alguna,
ni la aeronave podrá ser alquilada. Definición de uso. Fumigación. Aeronaves diseñadas y o adaptadas para el rociado de insecticidas y o productos químicos sobre cosechas, al asegurar la responsabilidad civil dentro del riesgo de aeronaves. Para fumigación, debe dejarse expresa constancia que no se cubre ninguna responsabilidad legal derivada de daños a las cosechas, ya sea propias o ajenas, en el caso de que los productos rociados por acción del viento caigan en otra plantación. Tampoco se cubre cualquier responsabilidad derivada de cualquier accidente que ocasione daños materiales de cualquier índole a las propiedades contenidas en los predios en materia de fumigación. Aeroclubs o instrucción. Bajo esta denominación entran los aéreos o las aeronaves que son propiedad común de 3 o más personas naturales o de clubes, en este caso, con fines de instrucción, entrenamiento o placer. Los pasajeros no deben ser transportados mediante pago, aunque se acepta que el piloto pague por el uso de la aeronave. Sin embargo, no debe haber fines de lucro en la operación. Suma asegurada. El seguro de aviación puede tomarse bajo la modalidad denominada a valor asegurado. Es decir, en caso de siniestro, la compañía tiene la opción de indemnizar el monto asegurado, reparar el daño o reponer la aeronave por otra de similares características. Igualmente puede emitirse bajo la modalidad de valor convenido, es decir, en caso de pérdida, la compañía únicamente indemnizará la suma asegurada. La evaluación de la aeronave constituye el punto de partida del seguro de aviación. Existen diversidad de criterios para establecer el valor de una nave. Por supuesto que todos tendrán acentuadas diferencias si tomamos en cuenta la opinión de diferentes fuentes, entre ellas la de su propietario, la de un vendedor de aeronaves, la de un comprador de oportunidad, la de un taller de aviación o simplemente la de un asegurador. Pues cada uno de ellos evalúa la aeronave con un enfoque distinto. La forma más concreta de establecer el valor de reposición comercial de una aeronave es basándolo en las publicaciones de medios especializados, como por ejemplo las publicadas en la guía de precio. Lloyd's, o más conocido como Lloyd's of London Aviation Department Aircraft Tips and Price Guidelines. No obstante, universalmente la herramienta más utilizada es el Aircraft Blue Book Price Digest. Esta publicación ofrece las siguientes características. Cerca del 95% de las aeronaves existentes están incluidas en esta publicación, sobre todo las de fabricación norteamericana, y que si a la realidad vamos, representan cerca del 80% del parque aéreo mundial en la actualidad. Increíble. Las referencias son tomadas del mercado americano, el mercado más representativo del mundo. Ofrece valores exactos. Es una publicación de frecuencia trimestral. Ofrece versatilidad de información, valores de equipos adicionales, motores, equipos de radio y comunicación, con voice o conversiones, precios de overhaul de motores, información técnica a multiplicar o adicional, directivas de aeronavegabilidad. Una vez entendido el justo valor de reposición comercial de la aeronave, esta puede fijarse como valor acordado mediante la inclusión de la cláusula ABN 61, valor acordado, en la póliza y se describe a continuación. Queda convenido y acordado que en consideración a que la aeronave del asegurado está siendo cubierta en la base de valor acordado, toda referencia de aquí estipulada de reemplazo deberá ser considerada como excluida, pero solamente con respecto a reclamos ajustados en la parte de una pérdida total. Con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total, la compañía deberá pagar al asegurado el valor acordado de la aeronave
como lo estipula en el detalle de la póliza menos cualquier deducible aplicado. La compañía puede a su discreción tomar el salvataje de dicha aeronave junto con todos los documentos apropiados correspondientes a ello, pero en ningún caso deberá ser considerada, en ningún caso deberá ser abandonada esta aeronave a la compañía. La indicada provisión no deberá aplicarse a reclamos resultantes de una pérdida parcial o daño donde la compañía tendrá el derecho de reparar, reemplazar o hacerlo mejor como ello considere conveniente. Este Airbus, que es enorme, fíjense la cantidad de llantas que tiene, es un cuatrimotor porque tiene dos motores al lado derecho y dos al izquierdo, vale 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Y este avión ultramoderno de guerra, Northrop Grumman B-2 Spirit, vale 1.400 millones de dólares. Imagínense. Es un platal, en verdad. Ahora vamos a ver las coberturas, ¿no? La póliza de seguro de aviación tiene 3 secciones, mediante las cuales otorga las siguientes coberturas. Me detengo un ratito, por favor. Ahorita regreso, ¿ya? Ahorita regreso. Ok, estamos de vuelta. Sección 1, ¿no? Tenemos pérdida o daños a la aeronave, ¿no? La cobertura, esta es una póliza a todo riesgo, ¿no? En la cual se establece que se indemnizarán todos los daños que sufra la aeronave, a menos que determinados daños hayan sido específicamente excluidos, ¿no? Esta es una diferencia muy importante con otros tipos de pólizas que amparan otra clase de propiedades, donde se asegura sobre la base de riesgos enumerados y en los que cubren únicamente los tipos de accidentes especificados en la póliza. Los aseguradores a su opción pagarán, reemplazarán o repararán la pérdida accidental de o los daños a la aeronave descrita en el cuadro de póliza que surjan de los riesgos cubiertos, incluyendo desaparición, si la aeronave no es reportada por 60 días después del comienzo del vuelo, pero no excediendo el monto asegurado, sujeto a los montos a ser deducidos. Si la aeronave es asegurada por los riesgos de vuelo, los aseguradores adicionalmente pagarán los gastos razonables de emergencia incurridos necesariamente por el asegurado
para la seguridad inmediata de la aeronave como consecuencia de daños o aterrizaje forzoso, hasta un 10% del monto especificado en el apartado de la póliza. La póliza pertenece al tipo denominado a primer riesgo, donde no existe cláusula de infraseguro. En consecuencia, las pérdidas son indemnizadas sin efectuarse la proporción entre suma asegurada y valor de la aeronave. Esta característica obliga al asegurador a tener un especial cuidado para no aceptar seguros por un monto inferior al valor real de la aeronave. No obstante, de existir la cláusula de valor convenido, Agreed Value, ABN 61, donde los aseguradores acuerdan pagar el monto acordado en caso de una pérdida total y pierden el derecho de restitución de aeronave acordado en la póliza. Esta cláusula se puede otorgar generalmente cuando la aeronave no esté expuesta a una rápida depreciación, ya que el asegurado original presente parámetros operativos confiables, ¿no? En muchos de los mercados esta cláusula está solo disponible para aeronaves nuevas. El contrato de indemnización también ampara el robo y la desaparición de la aeronave, siempre y cuando la aeronave no sea localizada dentro de los 60 días siguientes al comienzo de su último vuelo. Exclusiones de la sección 1. La compañía de seguros no será responsable por el desgaste natural, deterioro, avería, defecto o falla causada de cualquier modo en cualquier unidad de la aeronave y las consecuencias de las mismas dentro de dicha unidad. Daños a cualquier unidad por cualquier cosa que tenga un efecto progresivo o acumulativo. ¿Cómo se comporta la indemnización en relación al valor asegurado? Valor asegurado. En caso de pérdida parcial, son indemnizables todos aquellos costos razonables en que haya incurrido el asegurado para reparar el bien. El interés del asegurado, particularmente cuando ha comprado una aeronave de segunda mano, está usualmente limitado a garantizar el valor de mercado. Los requerimientos de aeronavegabilidad son bastante estrictos y dictan que todo daño debe ser reparado bajo los estándares originales de construcción del fabricante, por lo que en caso de accidente, los aseguradores resultan afectados por los costos de reparación de las aeronaves que se determinan como si las mismas fuesen nuevas, ocasionando que estos costos resulten bastante elevados en relación con la suma asegurada. Los aseguradores prevén estas situaciones por dos vías o de dos maneras, ¿no? Restringiendo a los asegurados la cantidad por la cual los aseguradores serán responsables a indemnizar, estableciendo una proporción entre el valor asegurado de la aeronave y el costo de una aeronave nueva, o estableciendo para cada componente un valor proporcional contra el 100% de valor asegurado, cláusula de partes y componentes ABN 4, incrementando la prima para compensar la desproporción existente en los costos de reparación. La mayoría de los aseguradores emplean una fórmula en donde destinan parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida total y parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida parcial o reparación de daños. Así, en las tablas de tarifa se observan que para bajos valores asegurados, altos valores de tasa mínima y viceversa. No obstante, a pesar de esta previsión, frecuentemente los costos de reparación de las aeronaves accidentadas resultan superiores a la suma asegurada acordada. Uso, desgaste y rotura mecánica. La póliza no cubre el uso y desgaste normal, la reparación o reemplazo de componentes afectados por rotura mecánica y los objetos eléctricos o mecánicos. No obstante, si ocurriese un accidente como resultado de una de las causas anteriormente descritas, los daños causados a los otros componentes de la aeronave tienen cobertura. Existen ciertos casos excepcionales
de los cuales los asegurados deben estar enterados, como por ejemplo la ingestión. Las pólizas de aeronaves turbojet usualmente estimulan o estipulan que en la ingestión de material menor de un motor a turbina es considerado uso normal y desgaste. Sin embargo, si dicha ingestión ocurre como un hecho aislado y deja fuera el servicio de la aeronave en un momento dado, la aeronave goza de la cobertura del seguro. Rotura mecánica. Los daños ocasionados por este tipo de evento no son recuperables por la póliza de casco de aeronaves, a menos que dichos daños se extiendan a la parte exterior de la unidad y afecten el caso. No obstante, la rotura mecánica para motores de aeronaves está disponible en mercados especializados. Deducible. No son aplicables a los casos de pérdida total y tampoco para pérdidas producidas por incendio y o robo total de la aeronave. Sin embargo, en casos excepcionales en que se han experimentado cuantiosas pérdidas o donde existe gran riesgo, los deducibles también se aplican a los siniestros de pérdida total, como por ejemplo en los seguros de aerotaxis, helicópteros, aeroclubes, entre otros. Los deducibles de las aeronaves jet o turbo de hélice se pueden expresar en un porcentaje del valor de la aeronave. Para los casos de vuelo, carreteo, ingestión y en un monto fijo en caso de accidente en tierra. Cuando el deducible representa una cantidad sustancial, en el caso de las aeronaves de uso ejecutivo, un seguro aparte permite cubrir parcialmente este exceso. Son los denominados seguros del deducible. En este caso, me detengo en esta parte para explicarles que el seguro de aviación es el único seguro en donde se puede asegurar también el deducible. ¿Ya? Se puede asegurar el deducible. Dado que las sumas aseguradas, como ya les he explicado, son bien altas, por ende, las primas que se cobran también lo son y también lo serán los siniestros. Entonces, importante saber que el deducible de una póliza de aviación también se puede asegurar porque el monto es importante y representativo. Sección 2. Responsabilidad legal a terceras personas que no sean pasajeros. Cobertura. Los aseguradores indemnizarán al asegurado por todos los montos por lo que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a lesiones corporales accidentales, fatales o de otro modo, y daños accidentales a la propiedad causada por la aeronave o por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Mediante esta sección se indemnizan las lesiones y daños causados por la aeronave a las personas o propiedades ubicadas fuera de ella. No obstante que la responsabilidad cubierta es legal, proveniente de un fallo judicial, se evita en lo posible cualquier juicio mediante una transacción. Generalmente, en base a los límites establecidos por leyes especiales que varían según los países. Debido a su experiencia, las compañías de seguros asumen la defensa de los intereses de los asegurados desde el momento en que se establece que la pérdida es indemnizable, liberando a la empresa de aviación del gran trabajo que esto representa. Tenemos ahí un avión, una avioneta que a duras penas pudo aterrizar en una avenida en Surco, ¿no? Fue un accidente que fue conocido en su momento. Exclusiones aplicables a esta sección. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de aeronavegabilidad. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier pasajero mientras esté a bordo o baje de la aeronave.
pérdida de o daños a cualquier propiedad del cuidado o bajo el cuidado, custodia o control del asegurado. Reclamos excluidos por la cláusula de exclusión de ruidos y contaminación y otros riesgos anexa a la póliza. En esta sección se aplica la típica exclusión de responsabilidad civil frente a las, un ratito por favor, propiedades del asegurado y las que están bajo su cuidado, custodia o control, así como el personal a su cargo. Análisis de la sección. Esta cobertura ampara las obligaciones del asegurado que resulten como consecuencia de la muerte o el menoscabo de salud de dichos terceros o el deterioro o destrucción de bienes de propiedad de los mismos, causados directamente por la aeronave asegurada o por cualquier objeto caído de la misma. La cobertura de la póliza no se restringe solo al daño que pueda producir la aeronave como consecuencia directa del contacto contra esta, sino se extiende a cubrir también las pérdidas causadas directamente por la aeronave o por las personas o por los objetos que caigan de ella. Para considerar ese tipo de riesgo es necesario conocer los siguientes factores: potencial de la aeronave para muchos años o para causar daños a la gente o a la propiedad. O sea, hay que evaluar, ¿no? No es lo mismo que se estrelle una avioneta Cessna, ¿no? Dimensiones pequeñas, que se estrelle pues, un Boeing 747, ¿no? Entonces hay diferencia de tamaño y peso. Obviamente la aeronave más grande va a tener mucho más combustible inclusive, ¿no? Y para poder efectuar un aterrizaje forzoso, lo primero que se hace es tratar de eliminar la mayor cantidad posible de combustible para que el momento de aterrizar y si ocurriese algún tipo de accidente, pues los tanques no exploten, ¿no? Y todo conlleve a un incendio. Probabilidad de la nave de producir algún incidente, sobre todo en lo que se refiere a áreas geográficas de operación. Las posibilidades de causar un accidente con daños a terceros son mayores si la aeronave vuela frecuentemente sobre grandes ciudades o aeropuertos de intenso tráfico, comparativamente con una aeronave que vuela con frecuencia a una distancia o con frecuencia a una hacienda, ¿no? Si la aeronave efectúa vuelos internacionales, se debe tener especial atención a los requerimientos legales de cada país, de manera que de garantizar una cobertura adecuada. Algunos países requieren de un certificado de seguros que avale los límites requeridos por sus jurisdicciones. Sección 3. Responsabilidad legal a pasajeros. Cobertura. Los aseguradores indemnizarán al asegurado con respecto a todos los montos por los que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado, con respecto a lesiones corporales, accidentales, fatales o de otro modo, a pasajeros mientras entren, estén a bordo o bajen de la aeronave y pérdida o daño a equipaje y artículos personales de pasajeros que surjan de un accidente de la aeronave. Siempre y cuando, antes de que un pasajero, ¿no?, aborde la aeronave, el asegurado tome todas las medidas necesarias para excluir o limitar la responsabilidad por reclamos bajo A y D anteriormente hasta lo permitido por la ley. Si las medidas a las que se refiere el punto 1 anterior incluyen la emisión de un boleto de pasajero, revisión de equipaje, el mismo deberá ser entregado correctamente completado al pasajero en un lapso de tiempo razonable antes de que dicho pasajero aborde la aeronave. Las bases de la cobertura de esta sección son las mismas que la de la sección 2, pero para amparar únicamente a los pasajeros. Estando el pasajero cubierto solamente desde la cabina o desde la escalinata,
Cualquier accidente que sufra antes de llegar a ella o después de haberla bajado no está amparado por esta póliza, sino por una diferente denominada responsabilidad civil comprensiva en tierra y que ampara, además, a otras operaciones del asegurado. La póliza puede extenderse mediante cláusulas adicionales para modificar parcialmente esta cobertura, convirtiéndola en responsabilidad civil admitida, por la cual, en determinados casos, el asegurador puede ofrecer a sus pasajeros o a sus representantes un monto máximo previamente establecido en la póliza con la finalidad de mantener su buena imagen y para tratar de evitar eventuales acciones. Los límites de responsabilidad son expresados como cantidades aplicables a cada accidente. Cuando más de una aeronave está cubierta por una misma zona, los límites serán aplicables por cada aeronave. Para considerar este tipo de riesgo es necesario conocer cuántos pasajeros son transportados en la aeronave, de acuerdo al número de asientos, frecuencia de viaje con pasajeros, bajo qué régimen de responsabilidad operan, quiénes son los pasajeros, familiares, turistas, ejecutivos, etc. Las pólizas de responsabilidad civil de pasajeros normalmente excluyen la responsabilidad con respecto a empleados y contratados del asegurado que hayan volado que vayan volando en el curso de sus obligaciones. Esta cobertura es brindada por otro tipo de seguro. En adición a las limitaciones contenidas en la póliza de casco, a la póliza de responsabilidad civil de pasajeros, usualmente debe presentar la garantía de que el asegurado no excederá bajo ninguna circunstancia la capacidad máxima de la aeronave, ya que esto invalidaría automáticamente la cobertura brindada por la póliza. Ahora vamos a ver las exclusiones. Los aseguradores no serán responsables por lesiones fatales o de otro modo sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación o con deberes para el asegurado. Miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. Exclusiones aplicables a todas las coberturas. Uso no acordado con propósitos ilegales, guerra, huelga, moción de motines, conmoción civil, que es la ABN 48, uso y desgaste, deterioro gradual, falla mecánica, operaciones en aeropuerto no autorizados, se puede cubrir mediante cláusula ABN 23, daños por apropiación ilícita, violación al límite geográfico declarado, contaminación radioactiva, cualquier medio que emplee fisión o fusión nuclear ABN 38, ruido y polución y otros riesgos ABN 46. Violación a limitaciones de diseño de la aeronave, alteraciones y o modificaciones. Traspaso de la propiedad sin consentimiento previo de la compañía. Daños intencionales causados por pasajeros, pilotos, abandono, pérdida de uso, daños a consecuencia del uso de varias de sustancias químicas. Seguimos con las exclusiones. Mientras la aeronave sea transportada como carga, daños a la carga transportada, pilotos no declarados o que no cumplan con las garantías mínimas expresadas en la póliza, vuelos de prueba, de certificación, luego de una reparación o acrobáticos, vuelos con el certificado de aeronavegabilidad invalidado. Ok, vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Un ladito, por favor.
Ok, continuando con el seguro de aviación. La suscripción, información mínima requerida. Se hace evidente la necesidad de contar con información clara respecto a los elementos determinantes del riesgo. Los principales factores que son evaluados bajo esta premisa son los siguientes: la aeronave, tipo de ala, número de motores, tipo de motores, dimensiones, horas de vuelo, lugar de fabricación, año de fabricación, la edad de la aeronave, ¿no? Tendrá un impacto en la tarifa por el valor de reposición de pérdidas parciales principalmente. Zona de operación. Riesgos relativos a la geografía, zonas de restricción, restricciones políticas, ¿no? El rango de operación automático. Experiencia del asegurado. Tamaño de la flota, experiencia en operaciones de las naves aseguradas y su siniestralidad. Tripulación, horas de vuelo de los pilotos en marca y modelo, horas totales, 70% de los accidentes son por errores humanos. Mantenimiento, quien lo administra, seguimiento de usuales de mantenimiento y recomendaciones del fabricante. Actividad o uso de la aeronave. Actividades de mayor o menor riesgo, actividades especiales. Tenemos a grandes rasgos una cabina de una aeronave, ¿no? Piloto y copiloto. La prima. En las pólizas de aviación general y en varias pólizas de aviación comercial, la prima es usualmente expresada en porcentajes de valor asegurado. Solo en los casos de grandes riesgos de aerolíneas comerciales se presenta como una prima básica ajustable en función de las millas aeronaves voladas. En algunos mercados se acostumbra a otorgar bonos de retorno por no reclamo, usualmente pagados al momento de la renovación. Una participación de un Profit Commissions AB 98 es otorgada también para los tipos, otorgada también para este tipo de riesgos. Para aeronaves cuyo valor asegurado es relativamente bajo, el pago de las primas puede ser realizado por cuotas, según lo establece en la cláusula ABN5 de pago de primas diferidas. Sin embargo, la prima deberá ser pagada completamente en caso de un evento o pérdida de la aeronave. Para la determinación de la prima, se parte de una tasa básica que va a depender de la aeronave en función del tipo de ala, tipo de propulsión, número de motores. Posteriormente, son aplicados en una serie de criterios que van aumentando o disminuyendo el costo de la prima según lo amerite el riesgo. La prima. En las pólizas de aviación general y en varias pólizas de aviación comercial, la prima es usualmente expresada en porcentajes de valor asegurado. Solo en los casos de grandes riesgos de aeronaves o de aerolíneas comerciales se presenta como una prima básica aplicable en función de las millas aeronaves voladas. En algunos mercados se acostumbra a otorgar bonos de retorno por no reclamo. Algunos mensajeros, ¿no? O algunos mercados, perdón, se acostumbra a otorgar bonos de retorno por no reclamo, usualmente pagados al momento de la renovación. Una participación de un Profit Commissions ABN 88 es otorgada también para ese tipo de negocios. Para aeronaves cuyo valor asegurado esté relativamente alto, el pago de prima puede ser realizado por cuotas. Según lo establece la cláusula ABN5 de pago de primas diferidas. Sin embargo, la prima deberá ser pagada completamente en caso de un evento o pérdida de aeronave. Para la determinación de la prima, se parte de una tasa básica que va a depender de la aeronave en función del tipo de ala, tipo de propulsión y número de motores. Posteriormente, serán aplicados una serie de criterios que van aumentando o disminuyendo el costo de la prima según lo amerite el riesgo.
Cláusulas. En la póliza de aviación existen algunas cláusulas que son de rigor por cuanto, debido a la experiencia tenida en los últimos años, los aseguradores han visto la necesidad de modificar su empresa o modificar la póliza, perdón, y han usado el método de adjuntar cláusulas adicionales que prevalecen sobre las condiciones de la póliza. Cada cierto número de años, las pólizas se vuelven a confeccionar y entonces se incorporan las cláusulas adheridas nuevamente al texto de sus compañeros. eh, Vamos a ver. Nos llamamos al texto de sus condiciones o exclusiones. Así, conforme se va experimentando, la póliza va adquiriendo nuevas fisonomías según cambien las técnicas o las circunstancias políticas o comerciales. Además de las cláusulas de rigor existente, hay otras cláusulas que se incorporan a la póliza para dar coberturas adicionales o ampliar el seguro según las necesidades del interesado. Cláusulas de rigor. A. Cláusula de exclusiones de contaminación radiactiva AB38. Como su nombre lo indica, esta cláusula tiene la finalidad de añadir una exclusión más a las exclusiones generales para eliminar toda posibilidad de reclamación, tanto para el seguro de casco como cualquiera de sus responsabilidades o coberturas de la póliza, si los siniestros se producen en conexión directa o indirecta con la contaminación radioactiva. No obstante lo anterior, la póliza mantiene la cobertura solamente cuando el accidente se haya producido mientras la aeronave transporta materiales radioactivos sujetos a que se hayan cumplido con las regulaciones de IATA, Asociación para el Transporte Aéreo Internacional. B. Cláusula de desaparición por 60 días y vencimiento de póliza durante el vuelo. Esta cláusula prevé el caso de accidentes que puedan sufrir las aeronaves en las que por razones del lugar de la ocurrencia no puedan ser halladas. De esta forma y por este medio se evitan demoras innecesarias en el cumplimiento de las obligaciones del asegurador. Además, se establece que si el seguro expira en el momento en que el avión se encuentra en vuelo, el seguro permanecerá en vigor hasta que la aeronave haya aterrizado a su próxima parada regular. C. Cláusula de tarifa de corto plazo. Esta cláusula cumple tres objetivos: el aseguramiento por periodos cortos, la cancelación por parte del asegurado y la cancelación por parte de la compañía de seguro, ¿no?, por falta de pago de la prima. La tarifa de corto plazo se basa en la tabla adjunta a la izquierda y se utiliza cuando el asegurado decide cancelar una póliza que ya gozó de cobertura por algún tiempo, cuando una póliza se calcula o caduca por falta de pago o cuando es cancelada por otras partes. Tarifa pro rata se calcula dividiendo la prima neta anual entre 365 y luego multiplicando por los días de cobertura. Se utiliza cuando el asegurado decide cancelar su póliza y da aviso con 15 días de anticipación, o cuando se sustenta un poco en cólera, o cuando se sustituye una póliza por otra, o cuando existe una negociación previa con la aseguradora. Cláusula de rigor D, cláusula de exclusión de ruido y contaminación y otros peligros, AB46B. Esta es otra de las exclusiones derivadas de las acciones judiciales interpuestas a líneas aéreas, aeropuertos, etcétera, por daños que efectivamente ocurren, pero no pueden ser cubiertos por la póliza por no ser actos súbitos o provenientes de accidentes. Así, el daño ocasional causado por el ruido y la contaminación del ambiente, que son las más comunes, no forman parte de los riesgos amparados en la póliza de aviación. E. Cláusula de guerra y secuestro. Los reaseguradores de aviación conjuntamente acordaron aplicar a todas las pólizas de aviación una cláusula excluyendo los riesgos derivados de la guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso, confiscación, nacionalización, secuestro, sabotaje. Este es el contenido de la cláusula AB46.
48 ABN 48B. Un endoso cubría aquellos riesgos de huelgas, motines, conmoción civil, daños maliciosos, sabotaje y el secuestro en algunos casos. Dicho endoso es conocido como ampliación de cobertura ABN 51 para la cobertura de casco y ABN 52C para la cobertura de responsabilidad civil, ¿no? Ambos ameritan un cobro por prima adicional que dependerá del grado de exposición del riesgo. Sin embargo, como consecuencia de los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, estas coberturas resultaron eliminadas del mercado y en su reemplazo fueron emitidos los textos LSW 555B para casco y ABN 52E para responsabilidad civil. Luego tenemos F, el endoso LSW 555B. Se conoce también como póliza de riesgo de guerra, casco y aviación, y es una cobertura más extensa que la brindada por la compañía, por la cláusula ABN 51, ya que en adición a huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso y sabotaje, y el secuestro, cubren los riesgos de guerra, ¿no? Sin embargo, de guerra civil, actos políticos de sabotaje y secuestro, excluyendo aquellos producidos por explosiones atómicas. Sin embargo, estas coberturas están sujetas a tiempos de cancelación de tan solo 7 días y los reaseguradores pueden cancelar sus participaciones en cualquier momento. Las principales limitaciones de esta cobertura o esta cláusula son: es colocado a través de reaseguradores especializados en este tipo de cobertura. Debe existir una póliza de casco vigente para la aeronave asegurada. Su cancelación es efectiva mediante aviso del reasegurador anticipadamente a cualquier contingencia o en el momento que ocurre el estallido de guerra entre las grandes potencias. Garantías de pago muy limitadas sin elección de reservas. Son coberturas que no tienen deducible y de amplia cobertura. Noticias de cancelación de tan solo 48 horas. En la siguiente imagen tenemos el momento en que un segundo avión se va a estrellar contra una de las Torres Gemelas, ¿no? Como yo lo menciono, a partir de este evento, este acto, ¿no? Los riesgos de las pólizas de aviación cambiaron casi en su totalidad. Sí, nos estamos quedando en esta parte. En la siguiente continuaremos con lo que es terminar lo que es aviación y empezar con el recurso de reaseguros. ¿Ok? Víctor, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Espero que te estés mejorando, ¿no? Sí, Julio, sí estamos. Qué bueno. Seguirse cuidando nomás, nada más. Bueno, ya me voy Gracias. despidiendo. Gracias por la atención. Ya nos estamos viendo pasado mañana a la misma hora. ¿Ya? Ok, Julio, cuídese, buenas noches.